Bueno, como lo anunciamos, está con nosotros a través de videollamada Guillermo Willy Cohen, periodista económico de los más reconocidos, que prácticamente no necesita presentación para todos, ¿no? Analista en Cada Mañana, a la mañana en Radio Mitre con Longobardi, en su programa Colega ahí en el diario, en el canal del diario La Nación también. Willy, gracias por atendernos. Mariano García Realini acá, te saludo desde los canales Somos de Cablevisión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Mariano, un gran abrazo para todos. ¿Cómo estamos? Aquí todos. Bien. Trabajando fuerte, pero encerrado. Encerrado y vamos a estar más encerrados, Willy, porque va a haber más cuarentena. Primero, ¿cómo lo ves? Y ¿cómo ves la economía en este escenario? Bueno, yo creo que lo que es evidente a esta altura del partido es que la Argentina tiene enormes dificultades para avanzar, para ir flexibilizando las cuarentenas, para administrar obviamente de alguna manera esta pesadilla que nos ha caído. Y bueno, ya a esta altura del partido se pueden hacer muchas conjeturas, se pueden buscar distintas responsabilidades que evidentemente las ha habido. Pero lo evidente es que efectivamente todo indica que vamos a un retroceso, que vamos otra vez a mayores restricciones en la circulación, mayores restricciones probablemente en la actividad económica. Y bueno, todo esto por supuesto es una pésima noticia para la economía, porque al mismo tiempo también me parece que aquí no está solamente la presión que uno puede observar en las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, por supuesto, no quieren pagar el costo político de arriesgarse a tener de alguna manera un desborde humanitario, eso evidentemente está claro. Pero al mismo tiempo me parece que también en estas últimas horas, y bueno, apareció un poco el alerta de los sectores también de la medicina, no diría tanto de los médicos, pero sí de los que administran los hospitales, los sanatorios, tanto a nivel público como a nivel privado también. Entonces, y bueno, la política, imagínate, si vos sos un intendente o sos un gobernador o sos el presidente de la nación y resulta que el tipo que maneja los hospitales y los sanatorios te dice, mirá, como viene la mano, en 2 semanas podemos estar con la soga al cuello y bueno, nadie se arriesga, nadie se va a arriesgar. Después podemos, insisto, discutir qué es lo que se ha hecho en 100 días de cuarentena, todo lo que vos quieras, pero la realidad, mirando para adelante, es que efectivamente tenemos una mala noticia para la economía, que ya venía muy golpeada, que fíjate que incluso ya han aparecido datos oficiales que muestran que la economía ya venía en picada antes de la cuarentena. Antes de que empiece la cuarentena ya había indicadores económicos preocupantes, ¿sí? ¿No? Y bueno, de hecho apareció ahora la caída del Producto Bruto del primer trimestre del año, que por supuesto se agravó en marzo cuando empezó el problema, pero que bueno, muestra que evidentemente el tema ya venía complicado por las historias que todos conocemos en la Argentina, por la herencia de la herencia de la herencia, propias pandemias de no tener moneda, de no tener ahorro, de las devaluaciones permanentes, en fin, del déficit fiscal, todos conocemos. Ahora, por supuesto, la realidad del coronavirus, que lógicamente no es responsabilidad del gobierno, pero el hecho de que por la precariedad de la Argentina la única forma de enfrentar el coronavirus es con las cuarentenas extremas, bueno, eso le ha dado el golpe de knockout a la economía y bueno, y ahora se está blanqueando un poco esto de que, digamos, derrumbar la economía también puede ser agravar mucho la salud, ¿no? Claro, ahora Willy, el gobierno no lo ve tan así, porque por ahí tenemos un spot que dio a conocer hoy el gobierno diciendo que la economía se está reactivando, que la cosa empieza a funcionar, que las economías regionales, pero se contradice justamente con los números que das, con la creciente desocupación. ¿Qué está viendo el gobierno o qué quiere decir con ese spot que se conoció hoy?
No, bueno, yo creo que eso es un spot publicitario y bueno, viste cómo es la publicidad en algunos casos, sobre todo la publicidad política. Sí, ahí la estamos viendo en pantalla partida, sí. En general, la publicidad política se caracteriza por verdades a medias, digamos, algunas cuestiones que no se verifican con la realidad. Yo creo que no tiene, digamos, mucha relevancia en términos de las decisiones económicas, que me parece que están en alguna medida más afectadas por, de alguna manera, observar a un Alberto Fernández extremadamente cristinista en materia económica. ¿Cómo cae eso? Vos que conocés bien al sector empresarial, a las pymes, al sector productivo, ¿cómo cayó eso? Y Vicentín, haceme un análisis porque creo que va de la mano, ¿no? ¿Sorprendió el presidente en esa decisión? ¿Fue propia? ¿Fue presionado? ¿Y cómo cae esto en el sector productivo de la Argentina, los que generan trabajo en la Argentina? Y bueno, en alguna medida se concatena con lo que veníamos conversando, es decir, el derrumbe socioeconómico producto de la herencia que el presidente Alberto Fernández tampoco pudo de alguna manera recomponer. Es decir, es cierto que el final de la administración Macri fue muy complicado, pero la realidad es que Alberto finalmente duplicó el riesgo país, duplicó la brecha cambiaria, no logró componer la confianza y encima le vino desde luego la pandemia. Entonces, ante un escenario tan dramático en lo socioeconómico, y bueno, se percibe que el presidente se refugia políticamente en los sectores más de izquierda de la coalición, que son los que en alguna medida se referencian con Cristina o con lo que Cristina representa, y entonces la mayoría de las iniciativas económicas e incluso el modelo económico y hasta el elenco económico que eligió el presidente Alberto Fernández es muy parecido a el de Cristina, con el cepo cambiario, con los controles de cambios, con el enfrentamiento con los acreedores, ahora con la estatización o el intento de estatización de empresas, cosa que ni siquiera Cristina lo había hecho de esa manera, porque no se puede comparar el caso YPF con el caso Vicentín. YPF, claro, en todo caso era una empresa estatal de toda la vida. En fin, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido, digamos, en el ámbito privado, pero está claro que no es el caso Vicentín. Y bueno, y eso me parece que esa dominancia de Cristina y ese Alberto tan cerca de lo que representa Cristina en materia económica, y bueno, obviamente viene a agravar la desconfianza y creo que ahora al mismo tiempo viene a plantear un conflicto político. Claro. Porque, bueno, lo que se ha visto de alguna manera las protestas en todo el país a raíz del caso Vicentín, es obvio que excede el caso Vicentín, pero tiene que ver con muchísima gente que tal vez incluso hasta lo votó Alberto Fernández, pero que de ninguna manera, digamos, votó el regreso de Cristina de esta manera. Ahora, recién dijiste la estatización de empresas, no hablaste solo de Vicentín. ¿Vicentín puede ser el primer paso? ¿Vos crees que esto sigue? Bueno, la realidad es que ¿qué es lo que se argumenta en el caso de Vicentín? Bueno, que es una empresa que está quebrada, cosa que no es cierto, pero ¿por qué está en dificultades? Porque lógicamente el activo que tiene en este momento no necesariamente está en línea con el pasivo, es decir, con las deudas. Pero el problema es que eso es lo que nos está pasando a todos los argentinos, porque los activos en Argentina hoy no valen nada. Claro. Es decir, cualquiera que quiera vender su casa sabe que en este momento la va a tener que mal vender. Entonces, todas las familias, ni hablar un restaurante, ni hablar un comercio, todos en la Argentina estamos con activos que valen mucho menos y con deudas que vamos acumulando que cada vez valen más. Claro. Entonces, ¿qué va a ser la respuesta? Que, digamos, finalmente el gobierno va a tener que estatizar
a todo el mundo, es un absurdo total, pero evidentemente hay una situación en la cual, bueno, muchos se preguntan hasta dónde el gobierno está dispuesto a respetar, bueno, digamos, los derechos y garantías que están consagrados en la Constitución. Claro. Hay un sector, digamos, de la coalición gobernante que se referencia en el Instituto Patria, y bueno, que está planteando algunas reformas que en alguna medida, bueno, ponen en discusión el derecho de propiedad, cosa que se puede poner en discusión, pero eso no es lo que había dicho Alberto Fernández cuando se presentó a las elecciones. Claramente no, claramente no. Por algún motivo, Cristina lo puso a Alberto Fernández primero en la fórmula. Entonces, presentar ahora, digamos, los proyectos históricos de la izquierda, enarbolados por figuras naturalmente muy honestas intelectualmente, que yo conozco hace muchos años y que toda la vida quisieron estatizar todo, como el caso de Claudio Lozano, como el caso de Carlos Heller, sí. Digamos, bueno, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver, se suponía, con lo que iba a venir a hacer Alberto Fernández. Claro, claro. Willy, ¿qué pasa con la deuda? ¿Cómo está parado la Argentina? Y te agrego a esa pregunta, ¿en qué le cambia al televidente común, a nuestro vecino del Gran Buenos Aires que nos está mirando, que tiene un montón de problemas hoy? ¿Cómo se negocia y cómo termine la negociación con la deuda? Bueno, digamos, por supuesto que la Argentina, desde mi punto de vista, se va a recuperar y va a dar más oportunidades de empleo y va a mejorar la condición de vida para la gente si en la Argentina se pueden desarrollar empresas privadas, comercios privados, boliches privados, es decir, si el sector privado renace. Para que renazca el sector privado tiene que haber crédito, de modo que eso es lo más importante. Un país en default es un país sin crédito y eso puede traer problemas, porque hoy las empresas, vuelvo a lo que decíamos antes, sí. Las empresas, el boliche de la esquina, el comercio, la librería, está todo el mundo muy endeudado. Claro. Por lo tanto, si la Argentina no puede recomponer el crédito, y bueno, vamos a ver una aceleración en el cierre de empresas, en el cierre de comercios, obviamente va a haber menos fuentes de trabajo, así que yo diría que es muy importante. Ahora, lo importante en la Argentina es recomponer la confianza, para que los argentinos, en lugar de comprar dólares, los empiecen a vender. Ahora, para recomponer la confianza es importante que se sepa quién manda. Y por supuesto que es importante evitar el default, pero evitar el default, como dice el economista Rodolfo Santangelo, es el punto de partida, claro. No es el punto de llegada. A partir de ahí hay que recomponer la confianza, naturalmente amenazando a las empresas, poniéndoles una pistola en la cabeza, diciéndoles los vamos a estatizar. Esa no es la mejor forma camino, no es el camino sugerido. ¿Argentina va al default? ¿Crees que vamos camino al default? Bueno, no, por ahora yo creo que el gobierno está tratando de evitarlo. Lo que pasa es que eligió una estrategia, una vez más, que no se está mostrando del todo eficiente, porque la realidad es que estamos a 6 meses de la asunción, si querés, digamos, Alberto Fernández se sabía que era presidente el 14 de agosto a la noche, sí. Así que ya va prácticamente para un año. Y de hecho Alberto Fernández había nombrado negociadores con los acreedores de lo que uno suponía iba a ser el equipo económico de Alberto Fernández, figuras como Martín Redrado, Guillermo Nielsen, Miguel Peirano, Daniel Marx, el mismo Marco Labaña. Sí. Lo que pasa es que después aterrizó un tal Martín Guzmán, que claro, ¿qué pasó? ¿Por qué vino Guzmán? Y bueno, porque Guzmán, en definitiva, vino recomendado con el plan de Joseph Stiglitz, que fue la persona que respaldó a Cristina, la única persona que en Estados Unidos respaldó a Cristina en la batalla contra los fondos buitre en el 2013, fue Joseph Stiglitz. Claro.
tanto, ahí también vemos cómo lamentablemente el presidente Alberto Fernández eligió, bueno, al ministro de Cristina para resolver esta cuestión. Y eso me parece que al día de hoy resultó en más perjuicios, porque la cantidad de pérdida de reservas que ha habido, la cantidad de dólares que se le han pagado a los acreedores, no se sabe muy bien para qué, para estar ahora otra vez al borde del default, pero bueno, hay una instancia de negociación de aquí hasta el 24 de julio y lo más probable es que Argentina pueda resolver la cuestión, no sé si con la totalidad de los acreedores, pero con una buena parte. Con una parte. No es la mejor solución, pero tampoco es el aviso, ¿no? Así que habrá que estar mirando ahora en la letra chica, hay muchas cuestiones en el medio, ahora empezaron los temas legales, que no son fáciles, todo tiene que ver con cuánto van a valer los futuros bonos que emite Argentina, entonces según la condición legal que se emiten, eso tiene más o menos valor, y por supuesto cuanto más valor tengan los futuros bonos que emite Argentina, mayor adhesión hay entre los que hoy tienen los viejos papeles y se les está ofreciendo darles nuevos. Bueno, obviamente, ¿qué quieren saber los acreedores? Lo que yo hoy tengo y vale 35. Claro. ¿Qué va a valer lo que me das? Claro. Bueno, esa es la discusión que hay. Willy, te hago la última y la más difícil, recién hablando con mi viejo, laburante de toda la vida, dice, preguntale, le aviso, le digo, vamos a hablar con Willy Cohen, me dice, ¿cómo hacemos para levantar la economía después de esto? ¿Cómo se hace después de esto para volver a algo normal? Bueno, yo creo que básicamente la única forma que yo conozco es, una vez más, generando confianza entre los propios argentinos para que los argentinos vuelvan a traer sus capitales a la Argentina. Pero bueno, para eso falta, una vez más, recomponer poder político, se necesita además que haya algo de rentabilidad para las inversiones, es importante bajar los impuestos, porque con el país del aumento permanente de los impuestos, la gente lo que trata de hacer es rajarse de la Argentina. Claro, claro. Bueno, todo eso es una discusión muy, muy complicada que lamentablemente no se pudo resolver durante la administración Macri, se habían generado muchas expectativas en ese sentido y en definitiva se terminó en muchos casos agravando la situación fiscal, en otros creo que la administración Macri fue muy buena, pero lamentablemente si no anda la economía no hay forma de mantenerse en el gobierno. Así que bueno, es un desafío para el propio Alberto Fernández, sí. Es decir, este modelo económico no le está dando resultado y le puede generar evidentemente dificultades mirando el año electoral que es el 2021. También el gobierno tiene que ganar las elecciones el año que viene y yo no creo que las pueda ganar solamente repartiendo planes sociales, pero en definitiva todo esto es lo que va a jugar desde luego en un segundo semestre. Mirá, esta vez el segundo semestre nos lo vamos a acordar por mucho tiempo porque va a ser un segundo semestre duro en Argentina. Duro. ¿Vos escuchás de emprendedores, de empresarios? A mí me ocurre, gente de mi edad que emprende, que lleva adelante su trabajo. Recién uno de ellos me decía, y no te da más ganas, tienen ganas de irse del país. Empieza a escuchar eso de nuevo en el sector empresarial, en el que tiene que volver a invertir para recuperar esa confianza que también explicabas recién. ¿Vos lo escuchás en el ambiente que quita las ganas a la Argentina a veces? Yo te diría que hay cuestiones que son concretas. Lógicamente el anuncio de la TAM me parece que es más que elocuente. Por supuesto que se trata de un sector muy particular que está derrumbado en todo el mundo, pero sin embargo la TAM es una compañía que tiene una presencia regional muy importante y yo creo que hay que entender la movida de la TAM no tanto por el presente ni por el pasado, sino sobre todo por el futuro. Es decir, lo que está viendo la TAM es un futuro que no la convence. Claro. Del mismo modo que lo están viendo muchos empresarios argentinos, algunos que hasta han abandonado físicamente el país, pero en definitiva
vuelvo a repetir, acá lo importante es en definitiva lo que, lo que defina la mayoría que votó por el presidente Alberto Fernández, que a mí me parece que la mayoría que votó a Alberto Fernández no votó por la Argentina estatista. Creo que eso tiene un respaldo, bueno, tal vez en el 25% del electorado, y obviamente Cristina tiene mucha fuerza en algunos sectores del conurbano. Pero bueno, ese es el desafío que tendrá Alberto Fernández de aquí en adelante. Puede elegir ser en definitiva el jefe de gabinete de Cristina y tratar de sobrevivir de esa manera, pero eso le va a asegurar una economía miserable. O sea, si Alberto Fernández va a gobernar, porque el que gobierna es Alberto Fernández y el presidente es Alberto Fernández, eso no hay ninguna duda. Ahora, si va a gobernar como jefe de gabinete de Cristina, y bueno, va a tener una economía miserable como la que tuvo Cristina, que además le generó muchos dolores de cabeza políticos. Es decir, Cristina con el cepo, el enfrentamiento con los acreedores, el enfrentamiento con el campo, le fue mal políticamente, perdió las elecciones. Así que bueno, si efectivamente Cristina tiene un proyecto político, como dicen que lo tiene, con su hijo, con Axel Kicillof, con la Cámpora, bueno, va a ser interesante ver cuál es el modelo económico que tiene en la cabeza para lograr de alguna manera imponer ese proyecto, ¿no? Hay quienes creen que, bueno, que puede ser un estatismo extremo, aprovechando las cuarentenas, ir a un modelo mucho más autoritario. Bueno, yo creo que lo que pasó el sábado en la Argentina, digamos, productiva, muestra que donde hay agricultura es más difícil que haya dictadura, porque los agricultores son muchos. ¿Entendés? Los dueños de los dólares en la Argentina, la fábrica de dólares, no es ni Vicentín, ni Cargill, ni Aceitera Deza. Los dueños de los dólares son los productores, son los 500.000 tipos que se levantan todos los días a las 4 de la mañana. Entonces yo creo que mientras que en la Argentina siga habiendo agricultura, va a ser difícil que avance, digamos, este tipo de autoritarismo, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante seguirlo en la próxima semana. Sí, sin duda, es un escenario muy preocupante. Bueno, Willy, gracias por el tiempo. Estamos hermanados en el nombre, vos con el programa Somos Nosotros en La Nación y nosotros con los canales Somos en el Gran Buenos Aires, así que ahí encontramos un espacio común. Te mandamos un abrazo grande y gracias por este rato. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes. Un abrazo y nos seguimos viendo. Cómo no, un placer, gracias. Willy Coban con nosotros analizando la economía en este escenario tan complicado que atraviesa la Argentina de cara al futuro y con los próximos anuncios que se harán en las próximas horas. La pausa en 23 en punto, ya viene Ariel Ferrentino, Alejandro Cancelare, Jorge Chío con toda la información política del Gran Buenos Aires. Ya estamos tras la pausa.